Bueno, qué bueno vernos de nuevo, que Dios los bendiga a todos. Amén. Bienvenidos. Vamos a estudiar esta mañana la historia de la mujer samaritana. Esta es una historia conocida. Es quien no ha leído, ¿no? La historia de la mujer samaritana. El que no la haya leído, no ha leído la Biblia realmente. La mujer samaritana, esta historia tiene mucho que aportarnos acerca del tema que estamos tratando en estos días, ¿no? Y es cómo vivir la verdadera fe. Cómo vivir la verdadera fe. Vamos entonces a ir al libro de Juan, capítulo 4. Vamos a ubicarnos allí, hermano, con todo el ánimo, con toda la disposición de aprender algo nuevo para nuestras vidas esta mañana. Juan, capítulo 4. Y vamos a comenzar leyendo los versículos 7 al 10. Vamos a leer por partes. La historia es bastante extensa, pero vamos a ir estudiando por partes. 7 al 10 dice entonces la palabra del Señor así: poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás tú hablando, me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Bueno, dejemos hasta ahí por ahora la lectura. La principal enseñanza de la historia de la mujer samaritana, porque este es un acontecimiento real, esta no es una parábola, este es un acontecimiento real. Entonces, la principal enseñanza es cómo la religión divide al mundo y pone a unos en contra de otros, inclusive a los que pertenecen al pueblo de Dios. Esa es la enseñanza. Ahora, pero para poder entender un poco más, necesitamos saber quiénes eran los samaritanos. ¿Por qué? Porque el problema era judíos y samaritanos. Dice que no se podían ni ver, que no se trataban, que no se hablaban, no tenían ningún tipo de relación. ¿Quiénes eran los samaritanos entonces? Bueno, los samaritanos aparecen en la Biblia varias veces, ¿no? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y vale la pena mirar de dónde surgieron. Bueno, entonces, esto se remonta a la historia de Jacob. Los estudiosos de la Biblia saben quién es Jacob. ¿Quién es Jacob? ¿Lo recuerdan? ¿Quién es Jacob? Jacob fue el hijo de Isaac y de Rebeca, hermano de Esaú. ¿Recuerdan ustedes ese problema entre Esaú y Jacob, no es cierto? Bueno, entonces él es Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y cada uno establece una tribu con su descendencia. Entonces, con esa descendencia de ellos se conforma lo que se conoce el pueblo hebreo, el pueblo de Dios. No el pueblo de Israel, sino el pueblo hebreo, porque inicialmente no era el pueblo de Israel, era el pueblo hebreo, ¿no? El pueblo que se conoce como el pueblo de Abraham y estos patriarcas. Ahora, estas 12 tribus, o sea, de los descendientes de los 12 hijos de Jacob, se forman tribus, quieren decir como clanes, ¿no? Pueblos, descendencias, por muchos años. Entonces, estas descendencias forman el pueblo hebreo, y este pueblo con el tiempo se divide, ¿no? Era uno solo el pueblo, y con el tiempo se dividieron por diferencias, ¿no? Habían diferencias, como siempre, las diferencias siempre dividen al pueblo. Este pueblo se divide en dos grupos, ¿no? Uno, de un lado quedan 10 tribus y del otro lado quedan 2.
A las 10 se les conoce como los del norte y a las 2 se les conoce como las tribus del sur, ¿no? Entonces, entre las dos que quedan están formadas por Benjamín y Judá, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Bueno, esta es una historia que necesitamos conocer para entender. Bueno, entonces resulta que de la tribu de Israel, de la tribu del norte, que estaba conformada por las 10 tribus, esa tribu se mezcló con los asirios. Ya pasado el tiempo se mezcla con los asirios eran un pueblo pagano, y de los asirios ellos adoptan ciertas costumbres paganas, ¿sí? Y por esa razón los judíos los aborrecieron, ¿no? ¿Por qué? Porque se mezclaron y tomaron algunas costumbres paganas. Entonces eso hizo que ellos se dividieran, y los judíos que se consideraban puros, que se consideraban los mejores, empezaron a aborrecerlos a ellos. Entonces tal fue, ¿no?, el odio que sentían, que ellos ni siquiera se determinaban, no se hablaban, y eran del mismo pueblo. Póngale cuidado, eran del mismo pueblo. O sea que estas guerras y estas peleas, ¿no?, religiosas no son de ahora. Esto viene de mucho tiempo atrás. Bueno, entonces la mujer, o sea, este pueblo de los samaritanos, este pueblo nunca dejó de creer en Dios. Nunca, a pesar de que tenían ciertas mezclas, siempre siguieron creyendo en Dios y se consideraban descendientes. El versículo número 12, leámoslo ahí. Mire lo que dice la mujer. Era la mujer samaritana, ¿no? Y esta mujer dice en el versículo 12: además, ¿se cree usted, le dice a Jesús, se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo pues usted puede ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? ¿Esto qué significa? Significa que la mujer seguía considerándose descendiente ¿de quién? De Jacob, ¿no? Parte del pueblo de Dios. Ellos nunca dejaron de creer en Dios. Y esto es interesante mirarlo. A ver, ellos también, los samaritanos, también construyeron su propio templo. Recuerden que el templo de los judíos era uno solo, ¿cierto? Estaba en Jerusalén. Lo construyó Salomón, luego lo derribaron, luego lo volvieron a construir, pero siempre estuvo construido en Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén era la capital? Y ahí era donde ellos iban a celebrar sus fiestas. Cada año iban a Jerusalén todos los judíos a celebrar sus fiestas. Entonces, resulta ahí un paréntesis. El templo de Jerusalén fue destruido, ¿no? Después de Cristo fue destruido, y ya no se volvió a reconstruir. Pero hay una profecía que dice que este templo en el último tiempo se va a reconstruir de nuevo. Pero ya no se le va a llamar el templo de Jerusalén, sino que se lo va a conocer como la mezquita de Omar, ¿sí? ¿Ustedes han oído hablar de la mezquita de Omar en estos días por la televisión o en algún medio? La mezquita de Omar. O sea, en este momento el templo se está reconstruyendo y ya casi está terminado en este momento, ¿sí? Ya casi está terminado el templo. Eso lo están haciendo en Jerusalén. Ahora, en cumplimiento a la profecía que dice una de las cartas a los tesalonicenses, dice que ese templo se está reconstruyendo, pero allí se va a sentar el anticristo. ¿Recuerdan ustedes? Se va a sentar el anticristo y se va a hacer pasar por Dios. O sea, lamentablemente ese templo no se está reconstruyendo para adorar a Dios, sino para que tome posición el anticristo. Eso lo dice una de las cartas a los tesalonicenses. Yo escuché una noticia, la última noticia es que el templo ya está listo. Solamente falta que el anticristo se levante y tome posesión de ese lugar. Pero eso ya es después de que el arrebatamiento se haya dado. Miren ustedes lo cerca que estamos del arrebatamiento del Señor. Investíguelo si quieren y usted lo va
lo va a encontrar. Bueno, entonces, volviendo al tema acá, resulta que ellos también construyeron su propio templo, ¿sí? Y lo construyeron en un monte que se llama el monte Gerizim. Ahí tenían el templo de los samaritanos, a 3 kilómetros del lugar donde Jesús se encuentra con la mujer. Bueno, eso es interesante. Los judíos decían que Dios solamente estaba en el templo de Jerusalén. Eso decían los judíos. Y los samaritanos decían que donde Dios estaba era en el templo de ellos. Donde miramos nosotros esto, ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces, allí es donde sale a relucir el grado de rechazo. Y un rechazo tan grande que ni siquiera se hablaba. Mire usted la historia, ¿no? Vuelva a la historia y dése cuenta de esto. Jesús, dice la historia, que llegó a ese lugar muy cansado. Estaba cansado, era el mediodía, hacía mucho calor, y él dice que se recuesta allí junto al pozo y se queda solo. Mientras que los discípulos, dice, van a esta ciudad de Samaria a comprar algo de comida. Entonces aparece la mujer samaritana que va a sacar agua del pozo. Y la mujer samaritana sencillamente sabía que no podía hablarle a Jesús porque era judío, no le podía hablar. Pero es Jesús quien toma la iniciativa y le dice, dame de beber. Jesús viene, está que rompiendo ese hielo, rompiendo esa barrera, y Jesús también era judío. Y él también sabía que por la tradición que ellos manejaban, tampoco le podía hablar a los samaritanos. Es más, la iniciativa de rechazar a los samaritanos no fue de ellos, sino de los mismos judíos. Porque los judíos siempre se consideraron los mejores. Siempre se consideraron los mejores. Pero Jesús rompe el hielo, ¿no? Y a esta mujer le parece tan raro, muy raro. Pero ¿cómo? Usted es judío, le dice, ¿no? ¿Y cómo me está diciendo a mí, cómo está hablándome a mí, y más para pedirme de beber? ¿Por qué? Porque dice el texto que los judíos, ella le aclara y le dice, es que judíos y samaritanos no se pueden ni ver. No se pueden ni ver. Ahora, eso nosotros lo tenemos claro. Y vamos a mirar allí cuál era el motivo real de la discordia. ¿Por qué había tanto rechazo ahí? ¿Por qué había tanto odio entre ese pueblo? Y no tenemos que ser muy inteligentes para darnos cuenta que las diferencias eran por las creencias religiosas. Estaban divididos por las creencias. Los samaritanos decían que el templo de ellos era donde Dios se glorificaba y que la adoración a Dios solamente se debía hacer ahí. Los judíos decían que era en Jerusalén, y eso lo llevó a tener un enfrentamiento más grande. ¿Ustedes sabían que las guerras religiosas han cobrado más vida que cualquier guerra que se haya dado en la historia? ¿Sí sabían ustedes eso? Mire, han habido guerras sangrientas a través de la historia, donde han perdido la vida miles de personas, pero ninguna guerra, por mucho que haya durado, por muy violenta que haya sido, hermano, ha cobrado tantas vidas humanas como la guerra religiosa. Es impresionante, hermano, lo que ha sucedido. Ustedes conocen un poco la historia de la iglesia, y se dice que la persecución que se levanta contra el cristianismo por parte de la Iglesia Católica a través de la famosa Inquisición, la Santa Inquisición, ¿han oído hablar ustedes de eso? Las famosas cruzadas, la Santa Inquisición, que era un instrumento de la Iglesia Católica para eliminar a todos los que se atrevían a tener otro credo diferente al de la católica. ¿Sabe cuántas personas mataron? 60 millones de personas. Increíble, ¿verdad? En mucho tiempo, claro. Pero fueron 60 millones de personas las que murieron en esa guerra. Y siguen muriendo, porque la guerra del Medio Oriente, ¿no?, es una guerra que tiene como base ¿qué? La creencia en Dios, ¿sí? Los musulmanes, ellos matan, ¿por qué? Porque dicen que tienen que mantener limpia la fe que ellos
que ellos sostienen. Entonces, esa era la diferencia, o sea, el motivo del conflicto de estos dos pueblos, judíos y samaritanos. Los judíos querían que los samaritanos hicieran lo que a ellos les parecía, los que ellos consideraban correcto. Como los judíos no los aceptaban a los samaritanos en el templo, entonces ellos construyeron su propio templo. Mire usted a dónde va, por dónde va la situación de que hoy tenemos 1, 2, 3, ¿cuántos templos? Y eso lo dice el versículo 20, vamos a mirar el 20 y 21. Mire que ahí está clarita la diferencia. Esto surge en el diálogo entre la mujer y Jesús. Dice así que dígame, ¿por qué ustedes, le dice la mujer a Jesús, por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? ¿Qué decían los judíos? Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar. ¿Qué significaba eso? Todos los demás estaban descartados. Miren lo que dice: mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados. ¿Sí ve usted el problema? El uno dice que allá y el otro dice que acá. Eso era lo que los tenía enfrentados. Honestamente y legalmente solo debía haber un templo, el templo de Jerusalén. Dios estuvo de acuerdo con eso inicialmente. Pero después el rechazo de los judíos los obligó a ellos a construir otro templo. ¿Pero qué hizo eso? Acrecentar más la división que había y el rechazo entre ellos. Hermano, eso es, mire, y lo raro y lo curioso es lo siguiente. Póngale usted cuidado a esto, porque la Biblia es para analizarla. Si no analizamos los detalles, entonces no vamos a poder tener la información completa. Lo extraño, lo raro de esto, es que la adoración de los dos pueblos era para el mismo Dios. O sea, los judíos creían en el Dios de Jacob y los samaritanos también creían en el Dios de Jacob. Los sacrificios que hacían eran los mismos. Las reglas que ellos seguían eran las mismas, pero en lugares que separados. ¿Usted le parece que eso está bien? No está bien. Hermano, ¿cómo podemos adorar al mismo Dios, cantar las mismas alabanzas, ¿no?, hacer las mismas cosas, pero sin haber comunicación de los unos para con los otros? ¿Le parece lógico? No es lógico. ¿Sabe qué dice la Biblia de la iglesia? Dice que la iglesia es un cuerpo. ¿Lo han leído ustedes en 1 Corintios 12? La iglesia es un cuerpo que debe estar unida por las coyunturas que lo mantienen unido y que se ayudan mutuamente. Y si un miembro de ese cuerpo se separa, ¿qué pasa con el miembro que se separa? Pues se muere, ¿no es cierto? Bueno, usted tiene su cuerpo tiene muchos miembros, ¿no? Tiene pies, tiene manos, tiene ojos, tiene orejas, tiene demasiados miembros. ¿Qué pasa si usted se corta un dedo? Se separa el dedo del cuerpo. ¿Qué pasa con el dedo? ¿Vive? No vive. Se pudre y desaparece, ¿no es cierto? Entonces, pero el pueblo de Dios sí cree que puede estar separado, sí cree que el cuerpo puede permanecer despedazado, ¿no? Destrozado. Entonces, allá hay un ojo, acá hay una oreja, allá hay un pie, acá hay una mano. ¿El cuerpo así funcionará? ¿Podrá permanecer vivo el cuerpo así? No, es un cuerpo desmembrado. ¿Sí? Es un cuerpo desmembrado. Entonces no puede permanecer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Tenemos la iglesia de Cristo viva. Tenemos la iglesia, o sea, lo que hay en el mundo es la iglesia verdadera de Cristo, que está viva y que está unida y que está dando testimonio de unidad. No, lo que hoy tenemos es un cuerpo desmembrado, y un cuerpo desmembrado no puede vivir. Por eso Apocalipsis le dice a una de las iglesias: ustedes tienen fama de que están vivos, pero realmente están ¿qué? Muertos.
¿No le parece delicada esta situación? Ahora, y lo más delicado es que nosotros todos hemos tomado esta situación como algo normal. Algo normal, ¿no? Y Pablo es claro y dice, el cuerpo para que funcione y sea cuerpo tiene que estar unido. Tiene que estar unido. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando allá? Bueno, ellos decían, nosotros adoramos a Dios y lo adoramos como nosotros creemos y estamos seguros de que Dios a nosotros nos oye. Los de allá decían, no, nosotros también lo adoramos y estamos seguros que es nosotros los que estamos haciendo las cosas bien. Y eso nosotros tenemos que tenerlo muy claro. Ahora, en ese tiempo habían 2 templos. 2. ¿Cuántos templos hay hoy en el mundo? ¿Cuántos templos creen que hay hoy en el mundo? Hay miles de templos, miles. ¿Sí? Ahora, ¿qué dicen las personas? Mire, yo he escuchado decir a la gente algo así como, qué bueno que hayan hartos templos, ¿no? Muy bueno que llegue otra iglesia a la unión. Porque entre más templos hayan, mucho mejor. ¿Eso es verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será correcto? No, porque estamos en contra de este principio que Dios estableció y es el principio de la unidad. Llegó otra iglesia, ¿no es cierto? Qué bueno que llegue otra iglesia. No es bueno que llegue otra iglesia. Sería bueno si la iglesia, la que llegara a unirse ¿a cuál? A la que ya existe y a hablar la misma cosa y a predicar la misma cosa y a mantenerse unidos. Eso sería excelente. Pero como llega la otra, ¿no es cierto? Con otra enseñanza y a tratar de sacar a los que ya están allá para llevarlos a su iglesia y a poner a la discordia dentro del pueblo de Dios. Eso no es bueno. Pero a veces nosotros por falta de conocimiento decimos qué bueno, ¿no? Qué bueno. Entonces, mire, Dios no estuvo de acuerdo. Y nosotros tenemos que entender que cada templo, ¿no?, que se levanta, cada institución nueva que se establece y que trae diferencias a la fe, es una muestra de que la división está creciendo. La división está creciendo. Y lo que Dios quiere es que crezca la unidad, no la división, sino la unidad. Entonces, cuando crece la división, crecen las diferencias y crecen los rechazos también. Crecen las diferencias y crecen los rechazos. Bueno, vamos a mirar cuál fue la actitud de Jesús frente a esto. Bueno, Jesús está allí, hay una situación allí dada, ¿no?, de pelea, de división. ¿Qué dice Jesús de todo eso? Vamos a mirar lo que dice el 21 al 23. Recuerden, la mujer le dice a Jesús, bueno, nosotros decimos que aquí, ustedes dicen que allá. Y ahí es donde Jesús entra con una respuesta, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué es la que debe interesarnos a nosotros? Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos, y eso era verdad. Jesús era judío, ¿no? Dice el 23, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Ahora, ¿qué le dice esto a usted? ¿Cuál es la posición de Jesús frente a este conflicto que había ahí? Sencillo, ¿verdad? Ni los unos ni los otros tienen la razón. Ambos están equivocados. Los judíos se equivocan y los samaritanos también se equivocan. ¿Por qué? Porque la adoración a Dios no tiene que ver con un lugar, con un templo, no tiene nada que ver con eso. Entonces Jesús dice, no estoy de acuerdo. Ninguno tiene la razón. No es ni en Jerusalén, ni es en el monte Gerizim, donde Dios habita y donde se le puede adorar.
Eso que nos deja a nosotros una realidad que debemos considerar, porque este concepto de Jesús derriba el argumento de los que dicen que solo en nuestra iglesia o en la iglesia de ellos es donde está Dios. Hay gente que dice así, ¿qué dicen ustedes? Hay gente que se atreve a decir que si no están en esta iglesia, que no se salvan, están condenados. Hermano, ¿acaso no leen esto? ¿Es que no lo estudian? Porque esto es claro y contradice cualquier tipo de argumento. ¿Dónde realmente Dios se glorifica? ¿Dónde es que realmente se puede dar la verdadera adoración? Dios no está buscando un lugar. El lugar no tiene importancia. Dios está buscando, Dios no busca lugares para ser adorado, sino corazones que lo puedan adorar en espíritu y en verdad. La adoración a Dios, Él no la ve desde un templo, desde una organización. La adoración, Él la ve desde cada corazón, desde cada vida. Entonces, lo podemos adorar en cualquier lugar. Es más, hermano, donde quiera que estemos, tenemos que adorar a Dios. El apóstol Pablo, lo leíamos el otro día, dice en Romanos 12:1, dice que nuestro cuerpo debe ser presentado como un culto, ¿no?, agradable delante de Dios. Entonces la adoración que Dios espera es la adoración que usted le da aquí, pero también la adoración que usted le da en su casa, la adoración que usted le da en su trabajo, la adoración que usted le da en el lugar donde usted se mueva. ¿Sí? Porque ese es el gran problema, mis amados. El gran problema es que pensamos que a Dios solamente mira lo que hacemos aquí, porque estamos en el templo. Pero no, Dios está atento a cada acción, a cada palabra, a cada conducta que nosotros tengamos en el lugar donde quiera que estemos. Es más, yo creo que Dios está más atento a lo que hacemos afuera que a lo que hacemos aquí, ¿o no? Él está más atento a lo que hacemos allá, porque aquí Él sabe que nosotros nos cuidamos, ¿no es cierto?, mucho de lo que hacemos. Pero a veces afuera nos descuidamos. Su casa tiene que ser el primer templo donde se adora a Dios. Su casa tiene que ser el primer templo donde se adora a Dios. ¿No le parece? Su trabajo puede ser un lugar de adoración a Dios, porque la adoración a Dios, hermano, adorar significa respetar, significa, hermano, reconocer la grandeza, significa darle la honra a Él, y eso lo podemos hacer donde quiera que estemos. Resulta que los templos que construyeron en el tiempo antiguo, hermano, en vez de convertirse en lugares de agrado para Dios, se convirtieron en lugares de ofensa para Dios. ¿Sí o no? ¿Recuerdan lo que dijo Jesús del templo cuando sacó a los que estaban vendiendo allí cosas? ¿Qué dijo Jesús de ese templo? Ustedes lo han hecho, ¿qué? Cueva ¿de qué? De ladrones. Ustedes lo han hecho cueva de ladrones. Ese es el concepto que Jesús tenía del templo en ese momento. ¿Y quiénes habían hecho el templo cueva de ladrones? Pues los mismos judíos, el mismo pueblo de Dios. Por eso es que Él no se confía de lo que se hace en los templos. Más bien, lo que Dios quiere es ver lo que nosotros hacemos de una manera individual, como templo particular que somos cada uno del Espíritu Santo. Entonces, eso es importante. Ahora, necesitamos entender esta verdad. Los verdaderos adoradores adoran al Padre donde quiera que estén, pero siempre y cuando lo hagan en espíritu y en verdad. Ahora, el acercamiento de Jesús a la mujer samaritana no fue casual. Yo diría que eso estaba planeado. ¿No le parece a usted? Eso estaba planeado. ¿Por qué? Porque lo que Jesús quería era enseñarnos. Enseñarles a ellos y enseñarnos a nosotros, las nuevas generaciones, que debe llegar el tiempo en que esas barreras se deben derribar. Esas diferencias tienen que derribarse. Eso fue lo que Cristo quiso enseñar. ¿Por qué? Porque habían diferencias. Él sabía que a los samaritanos no se les podía tratar, pero sin embargo, ¿qué hace Jesús?
trata a la mujer. Cualquiera diría, yo creo que, de hecho, lo juzgarían tal vez, ¿no? Bueno, y si un judío miraba a Jesús hablando con la mujer, ¿cuántos comentarios haría? ¿Cómo se le ocurre? Mire Jesús quebrantando la tradición, mire Jesús, ¿no? Compartiendo con esa mujer con la que no se puede hablar. Jesús sabía que lo podían juzgar, sabía que estaba prohibido, pero sin embargo lo hizo. ¿Para qué lo hizo? Para que nosotros entendiéramos que esas barreras no pueden seguir, que esas barreras se tienen que derribar. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no se agrada de eso. ¿Usted cree que un Dios de amor, que nos ha amado tanto, está de acuerdo con el rechazo? ¿Usted cree que Dios está de acuerdo con el desprecio cuando Dios es todo lo contrario para nosotros? Dios no se glorifica en la división, sino que se glorifica en la unidad. Dios se glorifica en la unidad. Eso lo dice Juan 17. Vamos a mirarlo. Juan capítulo 17. Mire, es bien determinante este versículo 20. Juan 17, 20. La oración sacerdotal. Si usted conoce este pasaje, usted sabe que es la oración que Jesús hace cuando Él ya se va a ir. Él hace esta oración por los discípulos, ¿no? Una oración muy sentida, una oración muy bonita. Y entre otras cosas, en lo que más hace énfasis Jesús cuando pide por los discípulos es por la unidad. Miren lo que dice claramente. No te pido solo por estos discípulos, o sea, los que estaban ahí, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Ahí estamos incluidos, ¿quiénes? Nosotros, que estamos viviendo en los últimos tiempos, pero que somos el resultado del mensaje de los discípulos inicialmente. Dice, te pido que todos sean, ¿qué? Léalo bien. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. 23. Yo en ellos, yo estoy en ellos, tú estás en mí, que gocen de una unidad, como dice, tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tanto como me amas a mí. Ahora, ¿qué clase de unidad está pidiendo? No es una unidad a medias, no es una unidad, esa unidad que el mundo dice juntos pero no revueltos. No, es juntos y revueltos. Esa es la verdadera unidad. Ah, no, sí, nosotros creemos en el mismo Dios, ¿no? Pero cada uno tiene su propia parroquia, ¿sí? Y cada uno tiene sus propias normas y cada uno, y es más, el uno le prohíbe al otro ir donde el otro. Cuidadito se vaya a asomar por allá. Cuidadito vaya a ir por allá. ¿Cómo así? ¿Por qué? Mire, y cuando un pastor le prohíbe a un hermano ir a otra parte o hablar con alguien más, el creyente maduro tiene que entender, hermano, que esa es una muestra de ¿qué? De división, de odio, ¿no? Eso es una muestra de religiosidad. Pero usted le hace creer que es que porque lo están cuidando, que es para cuidar su fe. Pues si la fe de allá es la misma, o el Dios de allá es el mismo de acá, entonces ¿de qué es que nos están cuidando? ¿Sí? Grave el asunto. Entonces, la unidad, dice que sean perfectos en unidad. ¿Y sabe para qué pide la unidad? Dice porque es la única manera de que el mundo crea que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios. Hermano, ¿por qué la gente ya no quiere creer en el Evangelio? ¿Por qué? Pues por la situación que se está dando, ¿verdad? Por la situación que se está dando, porque no hay unidad. Y alguien que medio piense, cuando alguien le va a hablar del Evangelio y lo invita a un lugar, esa persona tiene que preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué los de allá no están con los de acá? ¿Y por qué los de aquí hablan mal de los de allá? Tiene que pensar. Y si esa persona piensa
llega a la conclusión de que ahí no se debe meter. Y sabe que la falta de unidad es la muestra clara de que Jesucristo no está allí. Él no está allí. Eso es lo que hace que la gente dude de que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Hermano, eso es real. El versículo 24 dice: Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que el mundo comenzara. El mundo tiene que ver, hermano, a Cristo en quién es, en nosotros. Y Cristo no es guerra, Cristo no es división, Cristo no es odio, Cristo es amor, Cristo es unidad. Entonces, Dios solo se glorifica en la unidad. Él no se va a glorificar donde hay rechazo y donde hay separación. La conclusión de la mujer. Vamos a mirar la conclusión. Es interesante y esto me parece lo más importante. Está en el versículo 25 de Juan, capítulo 4. Vamos a ir a Juan 4. Bueno, ahí terminando el diálogo ya, no sé cuánto tiempo hablaría la mujer con Jesús, pues fue bastante tiempo, ¿no? Pero llegando ya al final del diálogo, ella le dice, la mujer le dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Esta mujer estaba hablando con Jesús. Jesús trató de convencerla de que estaba equivocada, pero a ella, dura de corazón, ¿no? Le dice: Señor, pues hablas muy bonito, hasta pareces profeta, pero no te creo nada. Yo más bien espero a que venga Cristo, porque sabían que Cristo va a venir y Él sí nos aclarará todas las cosas. Mire usted lo difícil que es dejar una creencia que ha sido arraigada por años en la mente de las personas. Esta mujer nació y creció escuchando que los judíos eran malos, que no se les podía tratar. Le enseñaron, le introdujeron esta enseñanza. Ahora está Jesús mismo frente a ella y ella sigue que, aunque no lo sabía, ¿no? Pero sigue diciendo: no, yo no me voy a desprender tan fácil de lo que creo. Alguien, o sea, el Dios mismo tiene que venir y decirme que lo deje, entonces yo lo dejo. Eso es delicado, porque a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué la Biblia es tan clara cuando nos habla de la unidad? Pero ¿por qué en la práctica seguimos nosotros practicando lo que no debemos practicar? Entonces, la respuesta de Jesús está en el 26, y miren lo que Jesús le dice en el versículo 26. Le dice: entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, el que estás esperando, está frente a ti y está hablando contigo. Hermano, muy interesante esto. ¿Por qué? La mujer en esto tenía razón. Porque el único que puede sacarnos de este embrollo, de dónde es que se puede adorar, de cómo es que se puede adorar, de cuál es la iglesia correcta, de cuál es... El único, hermano, que nos puede sacar de este conflicto es ¿quién? Cristo, ¿cierto? Cristo. Hermano, usted no puede ir a una iglesia fulana, a una organización fulana, esperando que esa organización lo saque a usted de la confusión. ¿Por qué? Porque las organizaciones, hermano, tienen sus propios intereses y nunca le van a predicar nada de esto. A todo lo contrario, no, protejámonos, ¿no? Mantengámonos acá, no permitamos que nadie venga ni permitamos que nadie salga. Eso es lo que hacen las organizaciones. Pero Jesús es el único que puede decirnos qué hacer y qué es lo correcto. Ahora, ¿qué dijo Jesús? En este caso concreto, ya Jesús lo dijo, ¿no? Él vino y dijo claro lo que teníamos que hacer.
Se lo dijo a la mujer samaritana y al mismo tiempo nos lo dijo a quienes, a nosotros. ¿Y qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? 0 divisiones. Yo no estoy de acuerdo con que hayan templos acá y templos allá. No estoy de acuerdo. Esa es la posición de Jesús. ¿O no? ¿Ustedes qué dicen? Esa es la posición de Jesús. Entonces, pero el asunto es, si Jesús ya lo dijo, ¿por qué yo no lo creo? ¿Por qué yo no lo hago? Porque yo sigo inclinándome a qué? A lo que me dijeron, a lo que me enseñaron, a lo que me acostumbré. Ahora, yo pienso que los samaritanos de alguna manera tenían razón, y los judíos, de estar en esa confusión. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no había venido, ¿no? Apenas estaba dando a conocer, apenas. Pero nosotros no deberíamos estar en confusión ninguna. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino, Cristo ya escribió, Cristo ya trajo su palabra y ya dio su veredicto. Y nosotros lo conocemos. ¿Es justo que estemos confundidos? No, porque ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. La confusión llega cuando por un lado está la palabra de Cristo, pero por otro lado le estamos dando oído a ¿quiénes? A lo que dicen los líderes religiosos. Y ahí es donde entra la confusión a nuestra vida. Por eso lo más sano es que usted, hermano, dirija su atención a la palabra de Cristo, a la enseñanza de Cristo. Si usted lo hace, hermano, esté seguro de que está haciendo bien las cosas. No tenemos nosotros otra alternativa. Entonces nos damos cuenta, mis amados, que lo único que puede aclarar, el único que puede aclarar todo es Jesús. Y Él ya lo aclaró. ¿Usted quiere saber algo acerca de cómo agradar a Dios? Pues vaya y consulte lo que Jesús dijo. ¿Sí? ¿Usted quiere saber cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Vaya y consulte con la enseñanza de Jesús. ¿Quiere usted cómo tratar a las personas que lo rodean, aún a los enemigos? Vaya y consulte con la enseñanza de Jesús y no le dé vuelta más. El problema es que nosotros le damos vueltas. Jesús dice que hay que amar a los enemigos y que hay que hacerle al que nos hace mal, hacerle ¿qué? Bien. Pero viene el de allá y dice, sí, pero. ¿Le ha dicho usted? Sí, pero es que uno no puede tanto, ¿no? Entonces uno como que queda entre, bueno, hago lo que Jesús dice o hago lo que me están aconsejando por acá. Y la tendencia del ser humano es siempre hacer lo que el otro ser humano le dice. Pero Jesús lo dijo claro. Ahora es una lucha, ¿no? Es una lucha. Porque hacer lo que Cristo dice, hermano, significa renunciar a nuestros derechos, pero es lo que Cristo dice. Y ahí estamos frente a esas dos opciones, ¿no? Todos, mis amados, vamos a tener dos opciones todo el tiempo. Hacemos lo que Cristo dice, hacemos lo que los otros dicen o hacemos lo que nuestro corazón nos dicta. Pero si usted es un siervo de Dios, usted tiene que hacer lo que Cristo nos está diciendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, el asunto es ese, que lamentablemente lo que Cristo enseñó no ha servido de nada porque seguimos igual que al principio. Y en ese tiempo habían 2 templos. Ahora, ¿cuántos hay? ¿Miles? ¿Eso qué quiere decir? ¿Hemos avanzado en la obediencia? No, el mundo no ha avanzado en la obediencia, todo lo contrario. Ha avanzado en hacer todo lo contrario a lo que Cristo enseñó. Por eso, hermano, es que la iglesia de Cristo está en riesgo. Está en riesgo. Y tenemos que levantar la voz y tenemos que hablar en contra de todas estas cosas, porque la gente, hermano, cree que están haciendo bien las cosas. Cuando rechazan a otro, cuando discriminan a otro, cree que están haciendo bien porque así les enseñaron. Pero alguien tiene que levantar la voz y decir, no, hermano, cuando usted se le ofrezca y hable con alguien, hermano, compártale esto, ¿sí? Compártale esto, con el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Bueno, la religión no trae nada bueno. Eso lo aprendemos de aquí. Ustedes dirán, pero ¿qué hombre para odiar la religión? Porque ellos hablan así.
Hermano, y es verdad, uno lo malo, lo dañino tiene que aborrecerlo, así dice la Escritura, ¿cierto? Aborrezcan lo malo y sigan lo bueno, ¿sí? Ahora, a nosotros nos queda difícil asimilar esto porque siempre creamos que la religión era buena, pero tenemos que abrir la mente. La religión no trae nada bueno, ¿por qué? Este pasaje nos enseña eso. Primero, la mujer fue salva y transformada por Cristo, no por la religión. ¿Se da cuenta usted de eso? ¿Quién hizo la obra en la mujer samaritana? ¿La religión? No. La religión no hizo nada por esta mujer. Ella tenía religión, era fiel a la religión y defendía a capa y espada la religión. Porque cuando se enfrenta con Jesús y le dice, hágase para allá, Señor, porque usted y yo no nos podemos tratar, porque la religión dice que no nos podemos tratar, era defensora de la religión. ¿Sí? Desde su nacimiento hasta el tiempo en que Jesús se encontró con ella, ella era una religiosa. Sin embargo, no tenía salvación. Ella no tenía salvación. Tampoco tenía paz en su corazón. Y tampoco había sido libre del pecado. Nada. ¿Por qué no tenía salvación? Porque no había conocido a Cristo. Hermano, porque la religión no lo salva, la religión no lo lleva al cielo, la religión no hace nada por usted. El único que puede hacer algo por nosotros es Cristo, ¿no? Entonces, ¿por qué no tenía paz? Por esa forma como trata a Jesús, ¿no? Esa forma tan hostil como lo trata. Eso significa que en su corazón no había ni amor ni paz. ¿Y por qué decimos que no era libre de pecado? Porque había tenido 5 maridos, dice, ¿no? Y tenía otro y vivía con otro que no era el marido. Y eso muestra, dentro de esa cultura, muestra que era una mujer que estaba viviendo una vida desordenada. No era libre del pecado. Entonces, ¿qué hizo la religión por ella? No le dio ni salvación, no le dio ni paz, ni la liberó del pecado. Entonces, ¿para qué la religión? ¿Para qué? Si no hubiera sido porque se encuentra con Cristo, esta mujer se hubiera perdido y hubiera terminado su vida siendo religiosa, pero perdida. ¿Se da usted cuenta de eso? Lo mismo le pasó a Pablo, ¿lo recuerdan? ¿Recuerdan a Pablo? Religioso, más que esta mujer pues no le daba ni a los tobillos a Pablo, ¿no? Fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, cumplidor de toda la ley, pero ¿qué? Perdido. La religión no lo había podido salvar. La salvación de Pablo llega cuando él tiene un encuentro personal con Cristo, y eso está en Hechos capítulo 9. ¿Sí? Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado. Analícelo, por favor. ¿Qué tiene usted? ¿Con quién se encontró usted? ¿Con Cristo o con una religión? Las religiones no salvan. El que salva es Cristo. Mucha gente, hermano, no tiene un cambio de vida. Mucha gente no es transformada. Mucha gente no tiene conversión, hermano. Y eso significa que el único encuentro que tuvieron fue con una religión. Porque el que se encuentra con Cristo no vuelve a ser el mismo. Es libre de pecado. Tiene paz en su corazón. Y el amor, que es lo más importante, llena su vida. Entonces, analicémoslo. Nosotros somos personas inteligentes y podemos analizar todo esto. Entonces, ¿qué pasó con esta mujer? Miren lo que pasó. Versículos 39 al 42, y con esto terminamos. 39 al 42. Mire que encontrarse con Cristo sí funciona. Después de que la mujer habla con Cristo, lo recibe como el Señor de su vida, cree en Él como profeta, mira lo que pasó. Dice el 39, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús por lo que la mujer había dicho. Porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. ¿Qué pasó? No solamente creyó ella, sino que hizo que otros también creyeran. Pero esto va mucho más allá. Cuando salieron a verlo, o sea, los otros samaritanos,
Le rogaron que se quedara en la aldea, así que Jesús se quedó 2 días. Tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Miren lo que puede acontecer cuando alguien se encuentra con Cristo. ¿Qué pasa? El encuentro de esta mujer con Cristo hizo que los otros samaritanos le abrieran las puertas a Jesús, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Se derribó la barrera del odio que había entre ellos. Ya Jesús pudo ir a donde ellos y ellos pudieron, ¿qué? Recibirlo. Hasta ese momento jamás hubiera sido posible algo así. Porque los judíos, hermanos, tenían que dar una vuelta enorme. Eso era lo que estaba haciendo Jesús, porque no podían pasar por ese pueblo, que era un pasito, ¿no? Pero no sé, porque los mataban. Ellos no los dejaban pasar por ahí, los mataban. Pero resulta que después de que esta mujer se encuentra con Cristo, su vida cambia y hace que la vida de los demás también cambie. Y mire algo que me parece muy interesante, y es lo que ellos afirman: ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Un pueblo que minutos antes, horas antes, lo tenía como un enemigo, como alguien a quien no se le podía hablar, ahora lo reconocen como el Salvador del mundo. Mire, la religión tuvo a esos pueblos separados por siglos. Viene Cristo, hermano, y los une en un momento y acaba con la enemistad. Si Cristo viniera al corazón de la vida de la persona realmente, hermano, el odio, todo desaparecería. Y aparecería ¿qué? La unidad en la familia, la unidad en la iglesia y la unidad en todo el sentido. Pero el rechazo, hermano, la división, es una muestra de que solo hay religión, pero que Cristo aún sigue ausente de la vida y del corazón de las personas. Por eso no debemos dejarnos contaminar con esas cosas. No debemos dejarnos contaminar con esas cosas. Es más, estos samaritanos le dieron más importancia a Cristo que los mismos judíos. ¿Sabían ustedes eso? Los mismos judíos. Por eso, recuerdo ahora, permítame, la parábola del buen samaritano. ¿La han leído? ¿Qué resalta en esa parábola Jesús? Resalta al buen samaritano, la acción, ¿no?, de ese samaritano. Ahí dice, eso está en Lucas, miremos un momentico, Lucas 10. Está, mire lo que, eso es después. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa, hermano, que Dios sí de verdad cambia los corazones. Y que Dios cambia el odio en amor y el rechazo en aceptación. Lucas capítulo 10, versículo 25, ahí encontramos este relato. Dice así, leámoslo rápidamente. Cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos ya sabían eso, de memoria se lo sabían. Y mire, dice, entonces los que estaban interrogando a Jesús para ponerle una trampa dijeron: correcto. Les dijo Jesús: hagan eso y vivirán. ¿A quiénes? Judíos, ¿no?, que pensaban que estaban haciendo lo mejor. Pero Jesús quiere aclarar con una parábola esta enseñanza. Dice el 29, el hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Hermano, el que no sabe quién es el prójimo no sabe nada. La palabra prójimo, ¿qué significa? ¿Sabían ustedes qué significa? Próximo. Prójimo, próximo. El que está, ¿qué? Cercano a mí. Eso significa prójimo. Entonces el 30 dice, Jesús respondió con una historia.
Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto y al costado del camino. Un sacerdote, ¿quién era? ¿De dónde eran los sacerdotes? Judíos. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Miren, un ayudante del templo, ¿no?, líder de los judíos también, dice, pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Y mira lo que dice el 30. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le vendó las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora dice Jesús, ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? ¿Qué dice el 37? El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Ahora, ¿por qué creen que Jesús tomó a un samaritano en este ejemplo? ¿Por qué creen? Eran los que estaban en discordia con nosotros. Claro, ¿por qué? La pregunta era de los judíos que se consideraban lo máximo, ¿no? Y los samaritanos, según los judíos, eran de lo peorcito. Entonces toma la historia para hacerle entender a ellos, ¿no?, que realmente los samaritanos tenían mayor corazón y mayor compasión que los mismos religiosos de todo el tiempo. Porque la religión nunca ablandó el corazón ni de los sacerdotes ni de los ayudantes. Y lo demostraron, ¿cómo lo demostraron? Cuando no le tendieron la mano a un hombre que se estaba muriendo al lado del camino. Sin embargo, el samaritano, ¿no?, es alguien que se mueve a compasión y ayuda al necesitado. ¿Por qué? Porque los samaritanos habían aceptado el amor de Dios, habían aceptado la salvación. Hermanos, que hay tantas ilustraciones que nos tienen que dejar clara esta verdad, ¿sí? Mis amados, lo que tenemos que nosotros preguntarnos siempre es lo mismo, insistir en eso. Tengo a Cristo, mi encuentro fue con Cristo, lo sé. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado mi resentimiento en aceptación, Dios ha cambiado mi odio en amor, puedo ayudar al necesitado, puedo tener misericordia de los demás, entonces Cristo está en mi vida. Pero si a pesar de todo seguimos con corazones duros, entonces, hermano, lamentablemente lo único que encontramos fue una religión y nada más. Recuerden esto, la religión no hizo nada por la mujer samaritana. El único que pudo hacer algo bueno fue Cristo. Y esa es la verdad. Yo creo que está claro, ¿cierto? Que Dios nos bendiga entonces. Señor, queremos agradecerte por tu palabra, Dios. Padre Santo, misterios, revelaciones, Señor, que están ahí escondidas, pero que tú estás sacando a la luz para bendecir nuestras vidas, soberano Dios. Gracias por este día, gracias por esta palabra, gracias por existir tú, Señor, porque si tú no hubieras venido a aclarar las cosas, tendríamos razón en estar confundidos, pero tú ya viniste, Señor, y dejaste clara tu palabra y tu enseñanza. Y ahí es donde queremos insistir. Hacia allá queremos dirigir nuestra mirada, Señor, sin importar lo que oigamos a nuestro alrededor. Padre, lo más importante, lo que tú quieres, Señor, es que cuando tú vengas nos encuentres amándonos los unos a los otros, apoyándonos los unos a los otros. Eso es lo que tú quieres, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta palabra que nos anima, pero que también nos confronta, Señor, a hacer cambios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.